supongo que vendrán. Acabo. El tío me contesta en español. Me dice, no me tiene que dar nada, voy a seguir siendo igual. Hola, moi boa tarde a todos, a todas, moitos de vos xa... Perdón? Vale, é que creo que están iniciando o streaming, entón, bueno, quero darvos a benvida a este Museo das Peregrinacións de Santiago. Estamos encantados de acoller este ciclo de conferencias que están tendo, como vedes, bueno, pois moita resposta. Moitos de vos xa estivechedes onte antonte nestas conferencias. Simplemente, pois, a agradecer a Isabel San Sebastián e a todos os conferenciantes bueno, pois habernos dado esta posibilidad de poder presentar pues, primeras plumas de la novela histórica en nuestro país en este museo, en este centro, y además con un tema lógicamente relacionado con los contenidos del propio museo. Así pues, como os decía ya en los días anteriores, acogemos este ciclo de conferencias titulado Santiago, historias de un camino prodigioso, dirigido por Isabel San Sebastián, y que son conferencias, como decía, dedicadas a la ruta jacobea desde la historia y la novela histórica, que va a contar, como lo estamos viendo, con referentes destacados de nuestro país y relacionados con la temática jacobea. Quiero también agradecer a la Asociación de Escritores con la Historia, que es la asociación que organiza este ciclo de conferencias, que está patrocinado a su vez por la Xunta de Galicia, dado que este museo es un museo pues, de titularidad estatal, pero cuya gestión le corresponde a la Xunta, a la Consellería de Cultura. La entidad organizadora, la Asociación de Escritores con la Historia, está formada por un grupo de escritores e historiadores españoles que trabajan por difundir la historia de España a través de la novela histórica y combinando historia y ficción, pero siempre con una gran rigurosidad. El objetivo de la asociación es dar a conocer los objetivos que tienen a través de conferencias, cursos, congresos, como la conferencia que hoy vamos a presentar. Este ciclo de historias de un camino prodigioso se enmarca en las distintas actividades conmemorativas del 70 aniversario de este museo. A finales de 1951 se creó el Museo de las Peregrinaciones. Más adelante, ya más recientemente, se le completó el nombre con Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad. Y dentro de estas celebraciones que estamos empezando precisamente en este mes, que se van a alargar a octubre, ya que casi estamos en octubre, y a noviembre y diciembre, con diferentes actividades a las que quiero también invitaros. Están todas ellas incorporadas pues, en la página web, en las redes sociales del museo, y también son actividades variadas para público familiar. Por ejemplo, pues, conferencia con Manuel Gallego Jorreto, que es el arquitecto que diseñó este edificio en el que ahora estamos, con Francisco Luengo, un luthier que es estudioso de la música y la música antigua sobre el Camino de Santiago y la peregrinación. Bueno, no os entretengo más porque hoy lo interesante y para lo que venimos aquí es para escuchar a Juan Eslava Galán. Es para nosotros, como decía, pues, un auténtico honor poder disfrutar de estas conferencias y de estos conferenciantes. Y, como todos sabéis, Juan Eslava Galán es autor de obras como el Premio Planeta en busca del unicornio. Es el tercer autor que participa en este ciclo de conferencias con la conferencia Mis Caminos de Santiago. Su carrera como escritor no voy a glosarla aquí porque sería muy osada. Simplemente comentar que entre sus primeras novelas destaca El comedido Hidalgo, con ecos cervantinos de la España de finales del siglo XVI, o La mula y señorita, ambas con tramas que se desarrollan durante la Guerra Civil Española. También publicó, bajo el seudónimo de Nicolás Wilcox, cosa que yo no sabía hasta que tuve que preparar un poco este ciclo, y sus últimos libros son Una historia de la Guerra Civil o La conquista de América contada para escépticos. Bueno, no quiero extenderme más, espero que disfruten todos como disfrutamos los 2 días anteriores, y ya le cedo la palabra a Isabel,
que también os va a comentar, bueno, pues un poquito sobre este ciclo. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, directora. Muchas gracias a todos ustedes. Yo simplemente quiero expresar nuestra gratitud a la Junta de Galicia, al Museo y a todos ustedes por haber respaldado esta iniciativa de Escritores con la Historia desde el primer día. Quiero saludar también a quienes nos están siguiendo por streaming a través de YouTube. Agradecer esta cálida acogida y agradecer, por supuesto, a Juan Eslava Galán su presencia aquí. Yo no me atrevería jamás a presentarle porque, de hecho, él es el padre de la novela histórica contemporánea. Él es el inspirador de todos los que nos dedicamos a este género literario. Es, además, fundador y vicepresidente de la Asociación de Escritores con la Historia. Y bueno, y es amigo y además, y esa es la razón principal, por si no bastarán las otras por las que hoy está aquí, es peregrino. De modo que, Juan, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por venir aquí a escuchar lo que tenemos que contar. Me gustaría que pareciera, porque parte de lo que voy a contar lo he contado muchas veces. Y claro, los abuelos contamos nuestra batallita y una de mis batallitas más importantes ha sido los Caminos de Santiago. Yo he hecho 3 Caminos de Santiago. El primero a pie y los otros 2 en coche, ya más cómodo, ¿no? Y entonces, claro, el primero que hice a pie fue hace 40 años. Entonces, claro, pues casi que puedo comparar cómo era el Camino de Santiago entonces con lo que es el Camino de Santiago actual, que es una eclosión, como ustedes saben, maravillosa. Pero primero me gustaría dar una pincelada histórica. El Camino de Santiago se puede considerar desde muchos puntos de vista, ¿no? Artístico, cultural, religioso, etcétera, ¿no? Me gustaría dar una pincelada histórica sobre la significación política que en su momento tuvo el Camino de Santiago. Tenemos que situarnos en un momento en que el Islam, como ustedes saben, en el año 711 invade España. En España había un estado visigodo que finalmente había aceptado el catolicismo. Ya saben que primero hubo arrianismo, católicos, que eran la población hispano-romana. Los godos que vinieron eran arrianos. Finalmente triunfó el catolicismo, que era la base esencial de la población. Y Hispania, se definía como heredera de los romanos, pero con una aristocracia de origen germánico, y en cualquier caso lo que los unía a todos era el motivo religioso, eran católicos. Pero de pronto en el 711 llega esa oleada de invasores que invade la península, todavía no la podemos hablar de España, invaden Hispania. Y siempre los libros de historia siempre nos dicen que lo conquistaron todo, arrasaron con todo, hasta que solo quedaron un núcleo cristiano en Asturias, y a partir de ese núcleo cristiano se fue extendiendo el cristianismo, ¿no? En lucha con el Islam, ya saben, la reconquista, 8 siglos. Bueno, no es absolutamente cierto, porque el cuadrante, los musulmanes que invadieron España no eran tantos, posiblemente eran unos 30.000. Y entonces el cuadrante del norte y oeste de España, o sea, lo que es Galicia y este cuadrante, parte de León, etcétera, y hasta el País Vasco quizá, eso, aunque también llegaron, pero llegaron con menos fuerza, porque no tenían suficiente gente para repoblar todas esas partes, que por otra parte les resultaba un poco, desde el punto de vista geográfico, la orografía, les resultaba un poco una tierra, digamos, poco agradecida para lo que ellos querían, ¿no? Así es que en esa parte de Hispania hubo menos implantación. En cualquier caso, ya sabemos todos, aquí se mezcla la historia con el mito, se extendieron los reinos cristianos, empezó con Pelayo, Covadonga, se fue extendiendo y poco a poco se hizo esa reconquista. En un principio los musulmanes consentían que hubiese cristianos,
aunque evidentemente, por lo que sabemos, la conquista fue muy cruenta. Entre otras cosas fue cruenta porque hay tratados que quedan. El tratado de Teodomiro, que era un gran señor de toda la zona de Murcia y Albacete, ahí había un gran señor godo que hizo un trato con los musulmanes, y en el tratado, que ha quedado el texto, dice que, en fin, a cambio de que él no tenga resistencia, ellos no van a saquear, matar, esclavizar, quemar las iglesias, es decir, todo lo que están haciendo en el resto de la península. Así es que la conquista fue cruenta. Pero los musulmanes pensaban que las personas del libro, es decir, los cristianos y los judíos, se les podía, digamos, casi perdonar la vida una vez que los habías conquistado, siempre que pagaran un impuesto especial, que era un impuesto bastante crecido, bastante abusivo. Así que si querías seguir siendo cristiano, tú pagabas el impuesto. La iglesia, que era, en cierto modo, tenemos que considerarla la iglesia goda, la iglesia visigoda, era en cierto modo parte de la aristocracia visigoda, al igual que muchas personas de la aristocracia, lo que hicieron fue pactar con los musulmanes. Pactaron, y mira, a cambio de que no me arrolles y de que me permita seguir con mis tierras y con mis propiedades, pues yo me hago musulmán. Claro, la iglesia no se podía hacer musulmana, pero la iglesia, obviamente la cabecera de la iglesia visigoda radicaba en la capital del reino visigodo, que era Toledo. Y en cierto modo, pues lo mismo que ahora tenemos el primado que está en Toledo, pues entonces también estaba el primado en Toledo, por llamarlo así, no se llamaba primado, y era el que daba el pulso a los obispos y a la iglesia en general, a la iglesia de Hispania. Así es que, para congraciarse con los musulmanes, pues un obispo de Toledo, que se llamaba Elipando, junto con un colega suyo que era el obispo de Urgel, que se llamaba Félix, adoptaron una antigua herejía que era el adopcionismo. El adopcionismo consiste en que Cristo no es hijo de Dios. Ya saben ustedes que los cristianos eran trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, el Hijo no pertenece, no hay tal Trinidad, sino que el Hijo es adoptado. No es hijo de Dios, sino un hijo adoptado. Eso coincidía bastante con el pensamiento islámico, porque para los musulmanes Jesucristo es un profeta, lo mismo que otro profeta, que todos los profetas de la Biblia, y entre los profetas, digamos, cristianos sería Cristo y Juan el Bautista, ¿no? Se los consideraban profetas. Todavía ellos tienen como reliquia sagrada la cabeza de Juan el Bautista en la mezquita de Damasco. Bien, pues digamos que la iglesia española, bueno, hispánica, invadida por los musulmanes, se plegó de algún modo a ellos, traicionando la ideología que le correspondía, ¿no? Que era la trinitaria. En ese sentido surge un núcleo de resistencia que radica en el norte cristiano. En el norte cristiano, obviamente, dicen eso de el adopcionismo es una herejía, como lo ha sido siempre, y nosotros no tenemos por qué obedecer a esa iglesia. Entonces, aquí tenemos el sentido político del asunto. Una iglesia que está cada vez más dependiente de los musulmanes, los cristianos del norte la rechazan y fundan su propia iglesia. ¿Cómo fundan su propia iglesia? Pues necesitan un arzobispo que sea cabeza de esa iglesia, y la cabecera, casualmente, a raíz del descubrimiento de la tumba del apóstol, la cabecera va a residir en Santiago. Así es que tenemos, por motivos políticos, tenemos una iglesia sometida al Islam, que es la de Toledo. Mozárabes hubo, ya saben ustedes, hasta el siglo XI, en que ya y al siglo XII sobre todo, en que primero los almorávides y luego los almohades
hacen que unos huyan al norte y a otros los deportan al norte de África. Pero mientras tanto hubo una gran población cristiana en tierra musulmana, solo que tenían que pagar esos impuestos. Y de vez en cuando, pues, si se desmandaban, le cortaban la cabeza a alguno. Los mártires de Córdoba. Así es que los cristianos fundan su propia iglesia sobre la base de Santiago y sobre la base del apóstol. Y hay un movimiento europeo, sobre todo carolingio, carlomagno, que están apoyando a esa iglesia, porque apoyan el nacimiento de un cristianismo en España, ¿no? Este señor, el arzobispo de Toledo, como digo, pues entra en discusión con un intelectual, un clérigo del que no estamos seguros del nombre, le llamamos el Beato de Liébana, seguramente uno de los que huyó de Toledo o de más al sur y se refugió en las montañas del Cantábrico, en los picos de Europa, y hay entre ellos una gran polémica, ¿no? He apuntado aquí lo que se llaman unos a otros porque es curioso, ¿no? A Elipando, el Beato de Liébana llama a Elipando testículo del anticristo. Es decir, en latín se lo llama, ¿no? Adminaculus antichristi. Y dice, de cuyo semen se engendra la perversa prole. Es decir, de este tipo está saliendo todos los demonios que hay, etcétera, ¿no? Elipando replica y le dice al Beato que es un nefando presbítero de Asturias. Dice, ahora una oveja sarnosa nos quiere dar lecciones. Claro, lo desprecia, él desde su postura de arzobispo, ¿no? Bueno, pues el adopcionismo llega, la idea del adopcionismo llega a Europa y hay dos concilios que lo discuten, ¿no? El primero en Ratisbona y el segundo en Frankfurt. Este segundo lo presidió incluso Carlomagno, para que vean la gran importancia que se le concede a eso. Y lo condenan en los dos concilios. ¿Y eso qué significa? Pues es una herejía que hay que extirpar de la Iglesia, y ahí viene el apoyo a esa Iglesia cristiana naciendo, que está surgiendo en la España cristiana. Todavía es solo el Reino de León, que sus fronteras solo han llegado de alguna manera hasta el Duero, y esa España cristiana naciente se apoya desde Europa. Desgraciadamente, los carolingios no duraron mucho como dinastía. Sin embargo, siempre existió ese apoyo. Entonces, en el momento en que se hacen las grandes peregrinaciones de la cristiandad, que son Roma, Jerusalén, obviamente, pues como tercera peregrinación, pero no la menos importante, se hace la peregrinación a Santiago a través del camino francés. Y el camino francés sobre todo va a tener un apoyo de las grandes órdenes religiosas que surgen en Francia y que de algún modo son como una especie de levadura que hacen que surja a lo largo del camino no solo el ambiente de fe que hay, sino también el gran ambiente artístico de los grandes templos, catedrales, etcétera, primero románicos y después góticos, ¿no? ¿Con qué dinero se hizo todo esto? Si más bien la España del Norte todavía no ha despegado mucho económicamente. Paradójicamente, gran parte de estos monumentos se hacen con el dinero de los moros. Estupenda idea. Las parias, cuando los reinos cristianos ya tienen suficiente fuerza, hasta entonces han estado sometidos a los moros, que hacían cosas como, por ejemplo, Almanzor llegaba, como ustedes creo que lo oyeron ayer, Almanzor llegaba a saquear tanto, es decir, tenían un camino que era llegar hasta Soria, hasta Gormaz, el gran castillo de Gormaz, y unas veces se iban a la derecha, otras veces se iban a la izquierda, como el que tiene un rebaño de vacas y las estruja, ¿no? Pues cada año hacían una ceifa y en una de ellas llegaron a saquear Santiago de Compostela, en otras llegaron a saquear Barcelona. Pero cuando eso pasa, porque vienen los reyes de Taifa, entonces son los cristianos los que estrujan y ordeñan a los musulmanes. Curiosamente, en tan solo una generación, los mismos condes catalanes que han sufrido el asalto de los moros a Barcelona son los mismos que 20 años después, pasado Almanzor y ya en plena decadencia
del Califato de Córdoba, pues esos mismos, los catalanes, saquean Córdoba. Así que les devuelven la visita, ¿no? A partir de entonces, los moros les pagan parias a los a lo largo del Camino de Santiago. Hay este oro africano, hay un detalle, por ejemplo, Alfonso VI de León, este hombre, tengo aquí apuntado, él le daba a la Orden del Císter 240 libras de oro anuales, que él las sacaba obviamente de las parias. En Europa no había oro, lo advierto, ¿no? Es decir, el oro que llegaba a Europa, y aquí hay un renacimiento del comercio que necesita mucho oro, el oro procedía de África y lo traían obviamente los moros. Los moros de África se lo vendían o se lo cambiaban a los moros españoles y los moros españoles con ese oro le pagaban a los reyes. Por eso, entre otras cosas, por eso duró tanto la Reconquista, porque hay etapas en que los reyes cristianos piensan, bueno, no hace falta que tengamos tanta prisa por conquistarlo porque mientras tanto nos están dando unos dividendos estupendos estos moros, ¿no? Bueno, pues, como digo, paradójicamente, parte de los grandes monumentos del Camino de Santiago se hacen con las parias que les van dando los moros a los reyes cristianos. A propósito de esto, para que se vea también cómo renace la idea de Santiago como patrón de España, ya saben ustedes que en las batallas los cristianos lo llevaban como patrón, sobre todo a partir de la batalla de Clavijo, que nunca se dio. Sin embargo, surge la leyenda de que Santiago, que si se fijan, Santiago era un pescador. Santiago histórico era simplemente un pescador humilde en el mar de Galilea. Sin embargo, el Santiago que surge de la Reconquista es un Santiago guerrero, es una sociedad que está hecha para la guerra. Desgraciadamente se ven abocados a ser para la guerra, una sociedad feudal. Y surge el Santiago guerrero que a caballo se pone delante de los ejércitos cristianos y lucha contra los musulmanes, ¿no? Esa leyenda va reiteradamente. Ustedes saben, el grito de guerra de los castellanos son Santiago y cierra España. Cierra en el sentido medieval de cerrar, quiere decir caer sobre un enemigo, obviamente, de España, ¿no? Bueno, esa es la historia. Y a propósito de esto surge el Voto de Santiago, un documento falsificado que hace que para mantener el arzobispado con el debido esplendor, como digo, en contraste con el de Toledo, para mantenerlo hay que darle un producto agrícola, una medida de trigo y otra de vino por cada yugada de tierra. La yugada es el trozo de terreno que puede una yunta de bueyes arar en un día, ¿no? Eso era en fin, un aporte, digamos, importante que tuvo siempre Santiago, y de ese dinero se edificaron muchas de las cosas que estamos viendo, de las maravillas, la catedral, etcétera, que estamos viendo en Santiago. Este documento lo abolieron las Cortes de Cádiz, que ya se sabía que era falso, ¿no? Lo abolieron, pues, bueno, entre otras cosas, para escapar de tener que pagar ese impuesto que como digo, afectaba a buena parte de la España. Y después, bueno, pues todavía de algún modo su recuerdo está en el hecho de que cada año venga un mandatario, el que haya en ese momento, a abrazar al apóstol, ¿no? Es una manera de pagar esa visita que, como digo, tiene ese origen histórico. Y ahora, sin más, me gustaría pasar a contarles mi Camino de Santiago. A ver si soy capaz de hacer que funcione. Pues sí. Aquí lo tienen dibujado básicamente, ¿no? Yo hice el Camino de Santiago a pie en el año 1982, o sea, hace ahora 40 años. No lo hice por un motivo religioso. El Camino de Santiago, como ustedes saben, se puede hacer por varios motivos, ¿no? Algunas personas lo hacen por motivos religiosos, obviamente, ¿no? Otras personas lo hacen por deporte, porque es una hazaña deportiva, que cabe duda, ¿no?
Y otras personas lo hacen, este fue mi caso, por un motivo cultural. Yo, aunque soy agnóstico, yo, sin embargo, tengo la firme creencia de que en Europa tenemos la suerte de pertenecer a la civilización cristiana occidental. Y yo me siento parte de ella y, claro, en lo que puedo intento coordinarme con ese pensamiento, que es un pensamiento, si se fijan, es una moral, una ética cristiana, sin compromiso, digamos, con la Iglesia, podría ser su definición, ¿no? Entonces, yo por ese motivo quise hacerlo, por un motivo de arte y también yo ya conocía, había estado en Santiago y conocía buena parte de los monumentos del camino, pero yo quería hacerlo sistemáticamente como lo hacía un peregrino medieval. Entonces me propuse hacerlo de limosna. Es decir, yo llevaba, como es lógico, mi cuenta corriente y mi dinero, pero pensé, cada noche le pediré al cura más cercano, le pediré albergue. Si me falla el cura, se lo pediré al alcalde. Y si me falla el alcalde, pues si puedo y hay una pensión, me meteré en la pensión. Y si no, dormiré a la belle étoile, como dicen los franceses, o sea, al raso, que no pasa nada. Como andaluz que soy, he dormido muchas veces al raso, así es que no me asustan los animales del campo ni nada. Es decir, yo me propuse eso. Me propuse también llevar en la mochila, llevaba, me parece que eran 3 o 4 mudas de camisa y de ropa interior, pero pantalones solo llevaba unos para cuando llegara a Santiago y otros para todo el camino. Porque los antiguos peregrinos solían, cuando llegaban a Lavacolla, ya saben ustedes el arroyo que hay, Lavacolla, ¿por qué? Porque allí se lavaban un poco los bajos para entrar medio decentes en Santiago, presentarse limpios ante el apóstol. Y allí solían quemar la ropa que traían del camino, raída, etcétera, la quemaban en Lavacolla. Así que yo dije, bueno, yo quemaré los pantalones. En todo el camino llevaré solo unos pantalones. Ahora cuando vean las fotos ya lo verán ustedes, es un atrevimiento, pero yo eso lo llevé a cabo. Esas eran las... Y llevaba también una tienda de campaña y unas botas de montañero, porque yo era muy andarín, muy montañero, pero en cuanto empecé el camino ya me di cuenta de que aquello no funcionaba y entonces encontré a una alma cándida que quiso llevar las botas y la tienda de campaña con todo su hierro. Estas tiendas antiguas pesaban mucho, llevarlo a mi casa. Así es que eso estuvo casi perfecto. Ya saben ustedes que antes de llegar al Puente de la Reina hay 2 posibles caminos franceses, ¿no? 2 ramales, ¿no? Uno por Roncesvalles y otro por Jaca. Yo lo empecé por Jaca. Ahí me tienen con el signo de la entrada del pueblo de Jaca. Ahí empecé yo mi camino estupendamente, aunque después, como ya les digo que lo he hecho 3 veces, otras veces, esa vez esto es el monasterio de Leire. Cuando llegué a la altura del monasterio de Leire, pues llegué al monasterio, como siempre, a pedirle limosna a los curas. Y les pedí alojamiento. Allí hay una hospedería y estaba llena, completamente llena, no había sitio. Y además también había un alojamiento de peregrinos y también estaba lleno. Pero un cura joven, un fraile joven, me dijo, bueno, ¿puede usted dormir en la casita del pastor? Dije, ay, qué cosa más bonita, ¿no? Eso como lo de Heidi. Y digo, ¿y dónde está la casita del pastor? Dice, por ahí subiendo, por ahí por la colina que hay delante del monasterio. Y digo, bueno, pues déme la llave. Y dice, no hace falta llave. No, efectivamente, no hacía falta llave. Eran unas ruinas asquerosas, llenas de desperdicios. Y cuando llegué, ya estaba cayendo la tarde, cuando llego a la casita del pastor, digo, efectivamente, si no hay puerta. Y nada, dormí al raso, no pasa nada, dormí al raso y ya estaba tan contento. Así que me ven ahí tan pimpante, contentísimo de haber iniciado el camino. Los otros caminos los he hecho desde Roncesvalles, los que he hecho en coche, ¿no? Uno de ellos lo hice con mis hijas, que eran muy pequeñitas. En realidad no fue por fe, fue porque el año anterior ellas vivían en Italia y pasaban conmigo los veranos.
El año anterior ya empezaron a querer ir de discotecas y entonces dije, no, vosotras como sois españolas tenéis que conocer el camino de Santiago, que es muy importante para la cultura española. Entonces las llevé al camino, estuvieron encantadas, pero daba la coincidencia de que se nos hacía de noche en medio de la carretera y nunca en una ciudad donde hubiera discoteca y nada de eso, y dormíamos en albergues de camioneros, etcétera, ¿no? Bueno, pues empezamos por allí, por Roncesvalles, como les digo, y visitando los monumentos que hay en Roncesvalles, vimos la famosa tumba de Sancho el Fuerte. Sancho el Fuerte fue uno de los reyes, el rey navarro, que participó en la batalla de las Navas de Tolosa. Había un fraile explicando que tiene esa curiosa postura de las piernas cruzadas porque tenía una pierna muy enferma. Es cierto históricamente que era un tipo que medía, cuando se han examinado sus restos, el fémur mide 60 centímetros. O sea, el tipo medía 2 metros, 2 metros 10. En un momento en que en España la altura de un hombre, si llegaba a 1,70, ya era muy alto. Así que este tipo era gigantesco y tenía problemas de úlceras en las piernas. Pero está cruzado porque hizo una cruzada, la de las Navas de Tolosa, y a los que habían estado en la cruzada se les enterraba, es decir, en el monumento funerario se les ponían las piernas cruzadas. Y luego fíjense que tiene una mano sobre el pecho, que quiere decir que lo hace por religión, y otra mano sobre la espada, que ha luchado en defensa de la religión, en una cruzada. Así que ese es el símbolo que vemos en el... Bueno, los dos caminos confluyen en el Puente de la Reina. Vean qué cosa más maravillosa de puente románico, precioso, 7 ojos, aunque aquí solo se vean 6, uno está ahí medio oculto. Un puente fantástico, que este era, digamos, cuando el peregrino francés o alemán, o el peregrino de la cristiandad, llegaba a España, aparte de atravesar los pasos de los Pirineos, llegar al Puente de la Reina era ya como incorporarse en la parte ya más solemne, más importante del camino francés. Ya saben que hubo un camino más antiguo que era por la costa asturiana. Aquí ven, esto es el puente. Vean, donde yo estoy puesto, eso se le llama lomo de burro. Los puentes románicos siempre no son rectos, sino que tienen esa forma, ¿no? Porque la arcada media, que es la que realmente sostiene un poco el río, arquitectónicamente necesita tener ese tipo de inclinación. Así que ese es el lomo de burro del puente. Allí, una de las curiosidades que hay en el Puente de la Reina es una capilla donde hay este Cristo que tiene esa cruz tan curiosa, tan insólita, que tiene forma de pata de oca. Sobre esto y sobre muchos otros lugares del camino surge modernamente toda una literatura que te explica que hay misterios en el camino, que el camino tiene fundamentos casi masónicos, que cada monumento tiene un sentido oculto para el que quiere. Yo nunca he creído, he leído a veces esos libros por curiosidad, nunca he creído en nada de ello, ¿no? Sino simplemente que al escultor le dio por poner una cruz en esa curiosa forma, simplemente no, a lo mejor para darle más dramatismo a este Cristo. Por cierto que en ese lugar donde pedí albergue y me lo dieron, fue en un convento que hay, en un monasterio que hay de monjes, y un monje con muy poca caridad cristiana me advirtió, porque yo iba tocado de ala con los pies ya aspeados, y me advirtió: tú no vas a hacer el camino, el camino se va a acabar ya mismo, tú no tienes fuerza para hacer el camino. Luego me di el gustazo, le pedí el nombre y eso, me di el gustazo cuando llegué aquí a Santiago, le envié una postal diciendo: Dios lo haya perdonado por la poca fe que puso en aquel peregrino, etc., ¿no?
Así es que en Puente de la Reina, después, el Puente de la Reina también ese puente, el hecho de que hubiera un puente en la Edad Media significaba que era un lugar de paso porque no había muchos puentes, era un lugar de paso y entonces se hacía también un mercado. El puente, el Camino de Santiago tiene también un sentido económico importantísimo. Por ahí no solo entra el arte, sino que entra también, es una vía comercial, una vía que despabila todo el norte cristiano. De allí fui a parar a Estella. Aquí me ven sentado en la escalinata de Estella, y allí en San Pedro de la Rúa, y pasando, al llegar a Estella hay un río, el río Salado, y el Codex Calixtinus, ya saben ustedes que es una especie de manual de viaje para los peregrinos medievales. He copiado aquí una nota que pone el Codex Calixtino para que se vea que también el Camino de Santiago daba lugar a la picaresca. Dice, cuidado con beber en el río Salado, que se pasa antes de llegar a Estella. Ni tú ni tu caballo, pues es un río mortífero. Camino de Santiago, sentados a su orilla, encontramos a 2 navarros afilando los cuchillos con los que solían desollar a las caballerías de los peregrinos que bebían en aquel agua y morían. Les preguntamos y nos respondieron, mintiendo, que aquel agua era potable, por lo que dimos de beber a nuestros caballos, de los que al punto murieron 2, que los navarros desollaron allí mismo. O sea, se prestaba también a la pillería y, como es lógico, donde concurre comercio, concurre también este tipo de pillería. Bueno, pues continuando mi camino de Santiago, me salto muchas estaciones porque ya comprenderán ustedes que si no estaríamos aquí hablando toda la noche, ¿no? Pero cuando el peregrino llega a Viana, lo primero que recibe es un olor, como hay fábrica de galletas, 2 o 3 kilómetros antes de llegar, vas acompañado de un olor exquisito, ¿no? Y cuando llegas a Viana, yo por mis intereses históricos iba muy interesado en visitar la tumba de César Borgia, que aquí tienen César Borgia, como ustedes saben, fue el hijo, un príncipe del Renacimiento, quizá despiadado, hijo del Papa Alejandro VI, que curiosamente este hombre apoyó mucho a los reyes católicos, pero cuando ya cayó y vino el Papa siguiente, que siempre un Papa le lleva la contraria al anterior, como lo tenemos muy a la vista ahora, pues César Borgia tuvo que buscarse la vida como condottiero prácticamente en España. Los reyes católicos lo encerraron en el castillo de la Mota, de allí escapó, se fue a Navarra a combatir como capitán asalariado por el rey de Navarra y murió allí cerca de Viana, por eso está allí enterrado. Esta tumba se le hicieron en el año 53. Ha habido cosas de las que me he enterado ahora al preparar esta conferencia. He tenido que mirar cosas en internet y entonces ahora me he enterado de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, del año en que hicieron esta tumba a César Borgia. Bueno, aquí estoy yo en un descanso del camino. Y aquí, este es el Panteón de los Reyes de Navarra en Nájera, que es otro de los puntos importantes del camino. Se supone que el rey de Navarra iba cazando y se metió, el hurón detrás del cual iba, se metió por una cueva y en aquella cueva encontró una imagen de la Virgen y un jarrón de azucenas frescas. Es decir, entró rompiendo telaraña, aquello no se sabía desde cuándo estaba cerrado, y estaba allí la imagen oculta para que no le vieran los moros, y sin embargo las azucenas que le habían puesto estaban frescas como recién cortadas, ¿no? Ese es el milagro. Por eso, si viajan por cualquier parte de España, verán que en muchos lugares, yo recuerdo ahora, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, reiteradamente se ven jarrones con azucenas, ya están hechas unas veces de piedra, otras veces hechas de metal, ¿no?
jarrones con azucenas en recuerdo precisamente de esto. Y saben ustedes que casi todas las vírgenes de España siempre se repite la misma leyenda. Cuando llegaron los moros, ocultaron la imagen y después ya en tiempos de los cristianos se descubre la imagen y la imagen vuelve a tener culto, y sobre todo la imagen siempre se empeña en que se le dé culto en el sitio justo donde se ha encontrado. Curiosamente, muchas veces la llevan a la ciudad más cercana y la imagen al día siguiente aparece nuevamente en el lugar donde tenía que estar, ¿no? Pues esta fue Nájera. Ya ven en qué penosísimo estado llevaba yo los pies para entonces. Hay toda una ciencia en el Camino de Santiago, hay una ciencia para el peregrino que se va pasando de un peregrino a otro. Cuando tiene ampollas en los pies, uno las traspasa con un alfiler con hilo tonto. Entonces traspasas la ampolla. Parece muy dramático, pero en realidad no duele nada. Tú traspasas la ampolla, cortas el hilo como a 1 centímetro de la entrada y de la salida de la ampolla, y con ese hilo, moviéndolo de vez en cuando a lo largo del camino, te quita los calcetines, hay que llevarlos limpios si es posible, te quita los calcetines, mueves el hilo y así se drena la ampolla y no te duele. Es decir, eso es un truco que hacen todos los peregrinos, ¿no? Yo cuando llegué ya a esta etapa del camino llevaba los pies en tan mal estado que 2 o 3 peregrinos que iban conmigo, ahora hablaré también de las compañías de peregrinos, 2 o 3 peregrinos que iban conmigo les dije, mira, seguid vosotros, estábamos a 5 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada, seguid vosotros a Santo Domingo, que yo no puedo, yo tengo que descansar y ya iré como pueda, ¿no? Llegaron a Santo Domingo y volvieron al rato con un coche a recogerme. Esto me da pie para hablar un poco de lo que es el apoyo de los peregrinos. Gente perfectamente desconocida y de pronto son como si fuera de tu familia. Y no vayáis a creer que uno va por el camino conversando. La fotografía de publicidad del Camino de Santiago siempre se ven gente agrupada, conversando. Incluso hay una hora puesta, la he visto en internet, que se ve una parejita de enamorados que van de la mano. Todo esto es absolutamente falso. Cuando uno empieza la etapa, a lo mejor sales 8 o 9 peregrinos que habéis dormido en el mismo sitio y salís charlando alegremente. Cuando lleva 5 minutos hablando, se va deshaciendo el grupo y finalmente uno va todo el camino consigo mismo. Esa es otra de las virtudes del camino. Es decir, tú vas ensimismado y tú vas pensando cosas que no has pensado nunca. Tienes días y días sin prisa, porque tú vas haciendo el camino en sus etapas, no tienes estas urgencias que solemos tener en la vida, y entonces te da tiempo a pensar, a conocerte a ti mismo, a considerar muchas cosas que no habías considerado. Eso tiene una cierta importancia en el camino. Hay gente incluso que sale cambiada del camino. Entonces, en ese sentido, estos peregrinos se apiadaron de mí y vinieron a recogerme con un coche. Y fuimos a Santo Domingo de la Calzada. Esto que ven aquí, Santo Domingo tenía, ahora ya es fácil, hay muchos albergues en el camino, entonces había pocos. Pero había un albergue de peregrinos que lo hace la cofradía que tiene el Santo Domingo, ya saben, el milagro aquel de la gallina que cantó después de asada. Esa cofradía tiene un albergue de peregrinos, así que yo me quedé allí descansando 2 días en el albergue hasta que los pies se me repusieran. Cuando llegaba un peregrino en las penosas circunstancias en que yo llegaba, pues había un señor anciano, después pregunté por él en otro viaje y ya había muerto. Había un señor anciano que se había inventado una especie de ensalmo de barro, a que él le ponía distintos productos, sal entre ellos, y con ese barro muy, muy acuoso, el tío acudía con un cubo y con el barro acudía al hostal de los peregrinos y te daba un baño de barro en los pies. Casi milagrosamente, a los 5 minutos de habértelo dado, aquello se quedaba tan duro como si fuera un cántaro. Y entonces te lo quitaba y los pies que los llevabas ardiendo y doloridos
de pronto era un bálsamo para los pies y te daba otro golpe de barro, ¿no? Así es que gracias a este hombre, pues medio me pude reponer, porque ya digo que los pies iban fatales. En este albergue creo que estaba recién inaugurado. Había como 20 camas, un salón grande con 20 camas, y había todas las camas, cada una tenía su colcha, una manta en realidad, y las mantas eran rojas a cuadros negros, ¿no? Pero había una cama de las 20, o sea, había 19 con esa manta, pero había una que no tenía manta, directamente se veía la sábana, ¿no? Bueno, una curiosidad. Y había también un libro para que los peregrinos pusieran allí su opinión, su firma, etcétera, ¿no? Así que yo, como estuve allí 2 días, me dediqué a curiosear el libro, a leer las inscripciones de los peregrinos y encuentro una del que se llevó la manta. Dice, estoy muy agradecido por el modo en que me han tratado, son ustedes fantásticos y tal, y lamento decirles, ustedes lo comprenderán, me llevo la manta. Sí, lo confesaba, bueno, se había llevado la manta. Bueno, continué mi viaje. Aquí me ven recogiendo agua de una fuente. Yo tenía también, otro de mis propósitos era beber en todas las fuentes del camino. Las fuentes que son de agua potable están señaladas con pintura amarilla y pone agua potable. Ya saben, a lo largo del camino hay muchas señales, o había, ya hay señales mejores, ¿no? Pero entonces había brochazos amarillos que te señalaban por dónde tenías que ir. Porque parte del camino entonces se hacía por carretera. Hacer el camino por carretera es muy penoso. Aparte de que pasan camiones bufando, o ciclistas, o motos, o etcétera, aparte de eso es que pisar sobre asfalto, como el asfalto nunca está nivelado, cuando pones el pie y crees que va a tener el mismo nivel que el paso que dice anteriormente, si está un poquillo más alto das un pisotón que ves las estrellas, ¿no? Entonces por eso es tan bueno hacer el camino por tierra y no por asfalto. Así llegas a Burgos, no bebes en esta fuente porque es de agua continua y no es conveniente, pero por lo menos visitas la catedral, las 2 grandes catedrales del camino, exceptuando Santiago, que es más que una catedral, son Burgos y León. Y luego continúas camino de Castrojeriz. Por el camino vas encontrando gente muy interesante. Entonces, pero no siempre haces las etapas con ellos, sino que algunas veces ellos se te adelantan, otras veces te adelantas tú y haces, es decir, pero coincides en alguna etapa con ellos y ya por la noche, cuando ya no se camina, pues estáis en el mismo albergue y a veces juntáis meriendas y hay una gran camaradería y familiaridad. Entonces, uno de los personajes que yo conocí en el camino fue este señor que ven aquí, un tipo forzudo que iba con pantalones cortos, que se llamaba Nube Roja. Nube Roja había sido un mando del Frente de Juventudes en su juventud. Y él organizaba peregrinaciones para la gente de la OGE, de la Organización Juvenil Española. Los que tienen ya cierta edad sabrán, los jóvenes no tanto, que entonces Falange Española por imitación de las juventudes hitlerianas y de las juventudes de Mussolini, hizo una especie de juventudes que fue el Frente de Juventudes en los años 40 y a partir del año 60 se despolitizó en cierto modo y ya era la Organización Juvenil Española. Pues este señor Nube Roja, pues era el que hacía el camino con los peregrinos, con los chicos de la Organización Juvenil Española, lo había hecho muchos años, y él ahora lo hacía. Yo pensé en un principio que lo hacía por un cierto romanticismo, ya todo eso se había venido abajo, ya no había ese sentimiento, ya saben, después de la muerte de Franco, la transición, pues la OGE ya prácticamente desapareció, pero a él le quedaba el romanticismo y iba haciéndolo y iba viendo los monumentos que habían dejado a lo largo del camino, los memoriales que habían dejado en sus anteriores viajes con la OGE, los iba viendo ahora
cubiertos de abrojos, a veces le habían echado basura encima, habían desaparecido. En fin, para el hombre era un recordar estas cosas con cierta melancolía, ¿no? Pues nada, Nube Roja coincidió conmigo a lo largo del camino en unas cuantas ocasiones. Y aquí me tienen con Nube Roja en esta etapa de Castrojeriz. Después de Castrojeriz, esa es la parte de Castilla. Bueno, aquí la ven muy verde porque esto lo he sacado de internet. Pero en verano, imagínense que todo esto está absolutamente socarrado del sol y son rastrojos cortados, ¿no? Es una etapa muy dura del camino. El camino tiene unas etapas estupendas que son las gallegas, cuando llega a Galicia, pero atravesar la tierra de Campos y Castilla es muy duro. Entonces, esta etapa fue la gran machada que hicimos algunos peregrinos, porque salimos de Castrojeriz y el siguiente lugar donde teníamos que ir era Fromista, pero cuando llegamos a Fromista pensamos, ¿y si hacemos 2 etapas en un día? Y nos fuimos a Carrión de los Condes. Son 44 kilómetros. Todas las veces que yo he contado mi camino, siempre he dicho que eran 70 kilómetros. Pero el otro día, cuando preparé esto, hice las cuentas y resulta que son solo 44. Así que me he estado luciendo indebidamente, para que vean que el camino, claro, tú tienes recuerdos que a lo mejor luego no corresponden exactamente con la realidad, ¿no? Pero bueno, así es como todos los recuerdos, ¿no? Así que son solo 44, nada menos que 44. O sea, salir de Castrojeriz de noche, parar por el camino un poquito y después llegar a Carrión de los Condes también ya de noche, noche cumplida, ¿eh? Y por medio estas llanuras en que ves un árbol que te parece que está a 2 kilómetros de distancia y cuando llevas 2 horas hablando, misteriosamente el árbol ha ido moviéndose y se ha retirado de ti y lo ves igual de grande, igual de lejos, y bueno, esto... Es decir, que te entra una especie de, como a los ciclistas, te entra la pájara, ¿no? Cosa que en el camino gallego ya no ocurre, porque en el camino gallego el paisaje es muy cambiante y casi siempre puedes ir a la sombra, ¿no? Pero como digo, esta es una época, un periodo del camino durísimo. Bueno, aquí me tienen todavía haciendo la machada y aquí fue donde fuimos a dormir. El cura, que por cierto era del Opus, tipo joven, jovial, el cura de esta fantástica iglesia, con esa cornisa que tiene de románica, en la iglesia de Santiago, pues el cura había preparado un albergue, tenía un albergue en la sacristía amplio para al menos 20 peregrinos, con su cuarto de baño y todo eso muy decentito, así que este es uno de aquellos escasos curas que sin embargo lo sabía, que ayudaban al peregrino a hacer esas cosas. Bueno, pues llegamos aquí y aquí fue donde dormimos. Ahora tengo que hablar de Nube Roja, porque Nube Roja era pelirrojo y el tipo hacía el camino de noche, porque si lo hubiera hecho de día se quema vivo, siendo muy rubio o pelirrojo, pues se quema vivo. Así que el tipo andaba de noche y solo te lo encontrabas al llegar al atardecer, cuando llegaba a tu fin de etapa, pues a lo mejor si coincidía estaba allí. El hombre, cuando hizo esta etapa, salió de aquí a Sahagún. El hombre, al salir a lo mejor a la 1 de la mañana o algo así, al salir del pueblo, al salir de Carrión, en unas eras que hay a la afuera o había, se encuentra una despedida de soltero. 8 o 10 mozos del pueblo que están ya prácticamente borrachos, un par de barriletes, un montón de cerveza por los suelos y un jamón. Nube Roja tenía un espíritu muy franciscano. El tío se encontraba, yo lo he visto, se encontraba con un perro, decía, hola hermano perro, y se paraba a hablar con él. Es decir, que llevaba una deportividad y una fuerza, y el hombre le dicen, bueno, acércate, toma vino.
¿sí? Se acercó, estuvo allí un rato con ellos, le dieron jamón, le dieron vino, allí departiendo amistosamente, y al final, cuando ya se iba, le dicen, sea por borrachero, sea por hartazón, le dicen, ¿a que no eres capaz de llevarte el jamón? ¿Vosotros me dais el jamón? Sí, sí, si te lo llevas, te lo damos. Trincó el jamón, se lo echó al hombro, hizo su camino con una mochila que llevaba enorme y con el jamón. Así que al día siguiente, al atardecer, cuando nos encontramos en la plaza de Sahagún, estaba el hombre allí esperándonos a los otros peregrinos con el jamón. Y nos contó esta historia, que le habían dado el jamón y tal. Entonces éramos por lo menos 5 o 6 peregrinos los que nos juntamos. Fuimos a un bar, pedimos vino y cerveza y cada cual lo que quiso y comimos jamón, jamón de los peregrinos. Y cuando ya aquello parecía como el milagro de los panes y los peces, aquello parecía que cuanto más le cortaba, más crecía el jamón. Era un jamón descomunal, de estos estilo italiano curado a la pimienta, una cosa impresionante. Así que cuando ya estamos dándole fin a aquello, me dice Juan, yo ya no voy a cargar más con el jamón. Si tú quieres, tú te haces cargo del asunto. Yo llevaba los pies hechos polvo. Así que yo estaba parando en el albergue de peregrinos que tienen allí las benedictinas, unas monjitas estupendas. Cuando llegamos 3 o 4 de los que estábamos allí, nos parábamos en el albergue. Llegamos por la noche al albergue con el jamón a cuestas y nos estaban esperando para darnos la cena, porque había una serie también de peregrinos que iban en autobús, mayores, eran ya de la tercera edad, y nos pusieron allí para que ellos vieran lo que eran los peregrinos a pie, nos pusieron en una especie de palenque y nos dieron la cena. Veníamos hartos de comer, pero cenamos. Y a la mañana siguiente, al despedirnos, le digo a la Madre Superiora, le digo, Madre, le conté la historia del jamón. Digo, mire, yo tengo aquí este jamón y yo no estoy hecho polvo, no, yo no puedo cargar con el jamón. ¿Habría manera de dárselo a lo mejor a alguna familia necesitada o a alguien? Dice, bueno, pues nosotros, verá, aquí también tenemos, allí se albergaba también, era un hostal, se albergaba también el cura de la parroquia más cercana, así es que le entregué solemnemente el jamón al cura para que el cura lo distribuyera como le pareciera, ¿no? Este soy yo, ahí tienen al cura y a la Madre Superiora. Esta fue la historia del jamón. Estas historias pasan en el camino, es decir, que uno siempre luego conoce a tanta gente. Otro ejemplo de gente conocida curiosa. En algunas etapas coincidí con 3 holandeses, muy amigos. Y nada, pues muy jovialmente. Yo había viajado mucho por Europa, yo también había estado en Holanda y eran 3 personas cultas, ¿no? Entonces yo pues, me gustaba hablar con ellos. Solamente cuando llegamos a Santiago de Compostela, en Santiago les pedí la dirección. Digo, hombre, pues en fin, si alguna vez voy por Holanda o vosotros venís y tal, me dijeron, no, mira, es mejor que no te la demos, ¿no? Me quedé un poco sorprendido. Bueno, eran un preso y 2 guardias. Sí, el preso había pedido a la superioridad hacer el Camino de Santiago y la organización de prisiones dijo que, en fin, si había guardias dispuestos a hacerlo. Y salieron 2 voluntarios, y entonces los 3 estaban haciendo el Camino de Santiago. ¿Sí? Sorprendentemente. No me dijeron quién era el preso. Tenían más o menos la misma edad, y bueno, pero me contaron eso, por lo cual no me daban la dirección. Me pareció muy bien, ¿no? Pero estas son las sorpresas que te encuentras en el Camino de Santiago. Otro también encontramos a la altura de León, aquí ya estamos en León, como ven. Ese es el palacio, el monasterio donde estuvo preso Quevedo. También encontramos un señor que hacía el viaje por
por promesa, porque su hijo había aprobado las oposiciones a Correos. Era un hombre ya anciano, enteco, fuerte, pero ya viejo, ¿no? Quizá estaba haciendo el camino demasiado anciano y llevaba una carga, una mochila inmensa y era bastante huraño los primeros días, ¿no? Pero a fuerza de andar con los demás y de sentir que lo ayudaban, primero lo convencimos de que la mitad de la ropa le sobraba, que la mandara para su casa y todo eso, al final era un tío estupendo. Así que el camino cambia a mucha gente, ¿no? A lo mejor después, cuando acaba el camino, sigue siendo el que era, puede, porque en cualquier caso, en el camino pasa también que después, cuando haces el camino, no sueles tener contacto, aunque tú pienses en un principio que ya tienes amigos para toda la vida, pero el camino es como una especie de episodio que se cierra también en tu vida, te sirve a ti, tu interioridad y tal, pero a lo mejor las amistades que has hecho pues ya es una cosa distinta, ¿no? Bueno, esto es León. Y aquí está la vidriera de la catedral. Yo estoy enamorado de la catedral de León. He cogido una diapositiva de la vidriera para que me recordara contarles una anécdota relacionada con esto. En la Guerra Civil, José Luis de Vilallonga, ya saben ustedes, este aristócrata un poco playboy y un buen escritor, pues este hombre tenía 16 años y el padre, para que se fortaleciera, lo primero que hizo creo que fue meterlo en un pelotón de fusilamiento para que se fortaleciera el niño, ¿no? Una manera de educar peculiar. Y luego lo puso de asistente de un general. El general, no diré el nombre porque no es muy halagador lo que voy a contar. Van en un coche por la plaza que hay delante de la catedral, delante de la fachada, van en un coche el chofer y el general, y al lado su asistente, que era este muchachejo José Luis de Vilallonga. José Luis de Vilallonga era un hombre ya culto e intentaba ilustrar un poco al general, ¿no? Entonces le dice: mi general, observe la bella Leonina, ¿no? la pulcra Leonina, la catedral de León, una de las mejores catedrales de España. Vea la belleza de la vidriera central. Se asoma el general y dice: una buena pedrada sí tiene, ¿eh? Cada vez que veo la bella Leonina me acuerdo de la anécdota del general. Efectivamente tiene una buena pedrada. Después de León, en la segunda etapa me parece que es cuando se llega a Astorga. En Astorga yo pedí albergue, y otros cuantos peregrinos pedimos albergue a los hermanos de Nuestra Señora de Lourdes, que se llaman los hermanos holandeses. Eso que ven ahí, ese edificio tan nuevo, era o es una especie de colegio o de residencia para discapacitados psíquicos, o sea, dicho en fino, un manicomio. Y se encargaban de él, sobre todo de chicos jóvenes a los que las familias prácticamente abandonaban, se encargaban los hermanos holandeses. Bueno, pues nos acogieron a los peregrinos maravillosamente, comimos en su mesa, nos dieron de comer, con una gran conversación de sobremesa, recuerdo, con mucho agrado, gente estupenda, ¿no? No vestían de cura, y eran además gente joven, ¿no? Y estaban de vacaciones, casi todos los discapacitados estaban pasando unos días con sus familias, por eso había muchas camas libres, y había quedado una que no tenía familia, que estaba en una camilla, y lo habían encontrado cuando estaba encerrado, llevaba años que no salía, no le daba ni el sol ni el aire, no lo tenía la familia, lo tenía allí como se tiene un animal. Y ellos, cuando hacían excursiones, incluso al monte, a todas partes lo llevaban con su camilla. Es decir, que a mí me pareció de un gran mérito. Ahora, preparando esto, he entrado en internet para sacar esta foto que está sacada de internet, y me he enterado de que hace 2 o 3 años los hermanos ya se fueron de ahí y ha desaparecido la institución. Una lástima porque ya digo que eran gente estupenda. Otra vez en el camino.
esto es un pueblo que se llama Rabanal del Camino, a 20 kilómetros de Astorga. Cuando llegamos los peregrinos a Rabanal del Camino, un grupo, nos sentamos en la plaza y en la plaza había unos cuantos ancianos tomando el sol y había una fuente. Y le decimos, ¿se puede beber ahí? Sí, agua buenísima, muy buena el agua. Bebimos. Yo fui de los últimos que le dio diarrea esa noche. Antes me había reído de los que tenían diarrea, claro, hasta que me dio a mí. No había donde albergarse, porque el albergue de peregrinos estaba en tales condiciones que mejor dormías en la calle. Pero en el albergue de Rabanal del Camino me encuentro la manta a cuadros, tirada, sucia, hecha una porquería, pero la reconocí inmediatamente, la manta a cuadros que se había perdido un montón de kilómetros antes, estaba allí ya abandonada, ¿no? Así es que, hablando con unos y con otros, una pareja que ella era médico y él no recuerdo qué era, ella era médico, se habían venido escapando de la gran ciudad, se habían escapado de Madrid y se habían venido a Rabanal del Camino y habían adquirido una casa enfrente de esta iglesia, una casona, y allí nos albergaron, tenían un par de habitaciones libres y nos albergaron a 3 peregrinos. Tenían 2 perros enormes, yo nunca he visto perros tan grandes, parecían jumentos, 2 perros que se llamaban Zeus y Platón. No se me han olvidado los nombres. He olvidado los nombres de los dueños, pero no de los perros. Y efectivamente, serían las 2 de la mañana cuando un retortijón de tripas y no había tenido la precaución de preguntar dónde estaba el baño. Así es que me levanté, bajé la escalera, pegado y apretándome como podía, y me encuentro a los 2 perracos en el patio. Acojonaban. Pero salí, abrí el portón, salí a la calle y enfrente de la iglesia había un camión aparcado. Me puse a su sombra, era una noche de luna, y allí evacué mis sentimientos. Volví y nada, al día siguiente, pues nada, me levanté como nuevo y nos dieron de desayunar, aquella pareja tan estupenda, y proseguimos el camino. Y los perros detrás. Los perros me acompañaron 4 o 5 kilómetros. Yo no hacía más que volverme a ellos y decir, iros, como Lola Flores en la boda de la hija, ¿no? Irse, si me queréis, irse. Pero los perros que no se iban, los perros aventureros, hasta que finalmente cuando llegamos ya a la cruz de ferro, ya los perros ya vieron y ya se volvieron, ¿no? Cuando he hecho el camino unos años después, esa vez que lo hice con mis hijas, obviamente fui allí porque quería presentárselo y agradecerle lo que habían hecho por mí y todo eso, ¿no? Y le pregunté a una vecina, porque la puerta estaba cerrada, y, sí, estos señores que eran de Madrid, no, hace tiempo se volvieron a Madrid. Así es que no aguantaron la vida apacible del pueblo y volvieron a la vida de la capital. Aquí tienen la cruz de ferro, donde ya saben que la tradición es que cada peregrino deja una piedra. Y esta siguiente es de Villafranca del Bierzo. En Villafranca del Bierzo, este uniforme, digámoslo así, de peregrino, lo llevaba Nube Roja en su mochila. Como digo, la mochila de Nube Roja pesaba 1 quintal, porque esto era de estameña, parda, pesaba. Me la puse en la Puerta del Perdón, pues por hacerme esta foto simplemente, ¿no? Esta puerta, cuando llegaban los peregrinos exhaustos y no podían seguir hasta Santiago, les servía esta puerta como si hubiesen llegado a Santiago. Tenía ese privilegio la puerta, ¿no? Así es que por eso la presento aquí. Bueno, pues allí comimos en La Charola, obviamente, en un restaurante donde no te dan de comer, te echan de comer. Te ponen una fuente de cocido a cada uno y luego una tarta así de grande y te dicen come lo que quieras. Y es decir, que una cosa increíble, eso tenía fama en toda la comarca, lo que se comía allí, pues comimos en La Charola. Y después de comer, yo antes de que me dieran una apoplejía, pensé darme una vuelta por el pueblo.
y llegué a el castillo. A mí me gustan mucho los castillos, de hecho hice mi tesis doctoral sobre castillos. Entonces yo estaba observando el castillo desde fuera cuando llega una señora y me pregunta, ¿le gusta a usted el castillo? Digo, mucho, yo es que, en fin, soy muy aficionado a los castillos. Dice, pues entonces, si viene dentro de media hora, mi marido y yo lo invitamos a café. Así que nada, yo a la media hora me presenté en el castillo. Yo le quedé eternamente agradecido a la señora porque invitar a un tipo con la pinta que yo llevaba, es decir, eso tiene mérito. Pero para que se vea lo que es una señora, realmente una gran señora. Y resultó que el castillo era de Ernesto Halffter, el músico, y la señora era su señora. Así que en ese torreón redondo que ven ahí, por dentro es una salita más pequeña que el torreón, bastante más, porque las paredes son anchísimas, y allí en esa salita tomamos café y departimos largamente, y ellos se interesaron por los templarios, y eso me dio idea, ya unos años después de hacer el camino, de escribir sobre los templarios. He escrito 4 o 5 libros sobre los templarios, siempre se los he enviado a ellos, obviamente, y nada, quedé muy agradecido de la clase de acogida que me dieron. Y de camino tenían también una caña de bombarda, de la primera artillería que había en España, y, hombre, por lo menos les expliqué cómo funcionaba aquello y que les faltaba la pieza de atrás del cargador para que supieran lo que tenían en casa, porque no sabían, era más de música que de armas. Después de Villafranca del Bierzo ya viene lo bueno, que es acercarte a Galicia. Aquí estoy ya camino de los montes de Galicia y esto lo reconocerán todos inmediatamente, o Cebreiro, las Pallozas. Esta es la Palloza en la que dormimos los peregrinos. Y allí conocí también a Elías Baliña, que era un cura joven, muy dinámico, al que el Camino de Santiago le debe todo. Este había recorrido el camino intentando rescatar el camino antiguo de la invasión de las carreteras, y era el que había, bueno, él y un equipo de gente entusiasta del camino como él, habían pintado esas flechas amarillas que te hacían llevar. Ahora tengo entendido que ya el camino se puede hacer sin carretera. Entonces la mitad era por carretera, y el que había restaurado el camino realmente fue este cura, que murió muy joven. En otras 2 etapas, Samos, el monasterio de Samos, aquí se me ve en el pozo. Otra también de Galicia. Evidentemente ese árbol tiene que ser en Galicia. Cogiendo agua, abundantísima en el camino gallego, es un placer, agua por todas partes. Y finalmente el final del camino. Llegamos al Monte del Gozo. Monte del Gozo, que se llama así, bueno, aquí a pocos kilómetros de aquí, se llama así, ya saben, porque el peregrino experimentaba un gozo al ver desde allí las torres de la catedral. Y en la ermita que hay ahí, enfrente del Monte del Gozo, ese tapia que ven es el entorno de la ermita. Allí coincidimos estos peregrinos que están viendo ahí. Bueno, la señorita que ven bien vestida y el señor que está sentado en el suelo, en realidad no habían hecho el camino, sino que estaban allí esperando a otros peregrinos que sí lo hacían. Por eso se ven muy decentitos. Hicimos nuestra hoguera, nos llovió, por vez primera en todo el camino, nos llovió entonces, y allí, como me había prometido, quemé los pantalones. Y ya me puse otros más decentes para entrar al Señor Santiago. Allí también, entre la gente que había venido a esperar a los peregrinos, estaba Piluca, que era la mujer de Nube Roja. Aquí la ven, Piluca con nube roja. Entonces entendí que también el camino se puede hacer por otros motivos. Piluca, que era una mujer menudita, ya ven que Nube Roja es un tiarrón. Esta mujer menudita tenía cogido al tiarrón
de tal manera lo tenía abducido que el pobre no sabía respirar sin ella. Así es que una de sus motivaciones para hacer el camino era que cuando llegaba a cualquier sitio se tomaba un par de cubalibres porque Piluca no lo dejaba ni probar el alcohol. Entonces lo descubrí porque esa noche cenamos allí en un restaurante cercano, cercano al Monte del Gozo, y vi que el pobre no tocaba el alcohol porque Piluca le echaba unas miradas que el tío temblaba, ¿no? Digo, hay que ver el misterio de las parejas, ¿no? Y además se les veía felices a los dos. Aquí tienen a Piluca y a Nube Roja, ya sin pantalones cortos, ya saben dónde, ¿no? Por cierto, había un privilegio, supongo que lo mantendrán, los 10 primeros peregrinos que llegaban al hostal de los Reyes Católicos comían gratis. Yo había pedido habitación, aquí ya se acabaron las miserias, yo había pedido habitación en el hostal, incluso dije que me dieran una suite, pero no la había. Pero bajé religiosamente a las cocinas a comer con la servidumbre y con los peregrinos, ¿no? Así es que cumplí con ese último rito y fui a abrazar al Señor Santiago. Y también, lógicamente, me di el coscorrón con este santo que te presta inteligencia. Creo que ahora está prohibido hacerlo. Está prohibido, ¿no? Me parece lamentable es decir que, bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero yo creo que si después de hacer el camino, con el trabajito que te cuesta, hombre, puedes cumplir con un rito que probablemente sea medieval, hombre, pues no estaría de más. Y fui a que el canónigo Troitiño se llamaba, supongo que ya no vivirá porque era un hombre inmenso y ya muy anciano, era el que expedía la compostelana, que es el certificado de que has hecho el camino. Así es que creo que cumplí con todos los deberes y con eso acabo mi discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.